es, bueno, el nombre de la práctica como tal es lectura y escritura de datos, ¿no? Y el objetivo es el alumno elaborará programas en lenguaje en C que requieran el uso de archivos de texto plano en la resolución de problemas, entendiendo a los archivos como un elemento de almacenamiento secundario. Y a través de programas en C, emplear las funciones para crear, leer, escribir y sobreescribir archivos de texto plano, manipular archivos empleando los diferentes tipos de acceso a ellos. ¿Ok? Entonces, nada más para recordar un poquito el contexto de qué deberíamos de utilizar el almacenamiento secundario. Era porque, bueno, al final de cuentas, cuando nosotros estamos o programamos, lo que estamos haciendo en realidad es procesar información, ¿no? En los programas que hemos realizado hasta ahora, bueno, hemos hecho operaciones, hecho sumas, restas, multiplicaciones, hemos hecho promedios, etcétera. Entonces, toda esa información, una vez que se acaban se acaban de procesar esa información, se cierra el programa y esa información se pierde. ¿Ok? Lo que deberíamos de hacer nosotros es, si nosotros queremos guardar esa información, es guardarla en algún método secundario, que en este caso es un archivo de texto que se va a guardar dentro de nuestro disco duro de nuestra computadora, que sería el almacenamiento secundario de nuestra computadora, porque bueno, el primario siempre va a ser la memoria RAM, ¿no? Entonces, lo que se trata entonces es que nosotros tengamos datos que persistan a lo largo del tiempo, ¿no? Y que nosotros los podemos recuperar para algún fin, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos un programa para las estadísticas del fútbol mexicano, por ejemplo, bueno, pues cada semana vamos acumulando esa información para poder después saber quién fue el que anotó más goles, quién fue el que obtuvo más puntos, el que pasó a la final, el que no pasó a la final, etcétera, ¿no? Entonces, para poder hacer todos esos análisis tenemos que guardar toda esa información en algún lado para poder después procesarla, ¿no? Entonces la idea es esa, ¿no? Que nosotros tengamos la información disponible para que, ya sea para que la volvamos a utilizar para algún otro fin, o que se quede guardada para que queden persistentes los datos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder abrir un archivo como tal, o poder trabajar más bien con un archivo? Es que nosotros lo que tenemos que hacer es crear un apuntador de tipo archivo, ¿no? Que esa librería o esa función la vamos a encontrar dentro de nuestra librería estándar de entrada y salida. ¿Ok? La sintaxis que deberíamos de seguir es asterisco file, y vamos a utilizar el nombre fopen, ¿no? Esta función fopen nos va a entregar una dirección en memoria, la dirección en memoria donde se encuentra el archivo que queremos crear o que queremos abrir y modificar. Entonces, nosotros vamos a ponerle dos parámetros a esta función. Uno, que es el nombre del archivo como tal, que acuérdense que este nombre del archivo, si el archivo está dentro de la misma carpeta donde está nuestro programa, simplemente con ponerle el nombre es suficiente. Bueno, el nombre entre comillas es suficiente, pero si el archivo está fuera de la carpeta donde reside el programa que nosotros estamos utilizando, tienen que ponerle la dirección completa. ¿Ok? Si está en una carpeta
no sé, dentro de la carpeta donde estamos trabajando, por ejemplo, una que se llama ingeniería, le tenemos que poner ingeniería, diagonal y el nombre del archivo. ¿Ok? O si está en el raíz, pues le tendrán que poner C, diagonal y el nombre del archivo, etcétera. Y también tenemos el segundo parámetro, que es el modo en el que deberíamos o el que vamos a abrir el archivo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos delimitar qué actividades o qué acciones podemos hacer o realizar sobre ese archivo. Por ejemplo, R va a abrir un archivo de texto plano, una W va a crear un archivo en texto de solo escritura. Si queremos abrir un archivo solamente, pues le ponemos la A, y hay otras variantes, ¿no? R más abre un archivo de texto para lectura y escritura, W más crea un archivo de texto para lectura y escritura, A más añade o crea un archivo de texto para lectura y escritura, ¿no? Es decir, dependiendo de la necesidad que tengamos para nuestros archivos, tendremos que ponerle el tipo de archivo o el modo en el que queremos que se abra. ¿Ok? Bueno, nosotros una vez que abrimos el archivo tenemos que trabajar con él, o sea, hacer las operaciones que nosotros queramos, extraer la información de ese archivo o escribir en ese archivo, y al final, cuando terminamos de utilizarlo, debemos de cerrar ese archivo. Para eso vamos a usar la función fclose, que nos va a entregar pues una respuesta que va a ser se cerró o no se cerró con éxito. Donde, bueno, si le leemos aquí tantito, dice: si se devuelve un valor de 0, significa que la operación del cierre ha tenido éxito. Generalmente esta función solo falla cuando un disco duro se ha retirado antes de tiempo o cuando no queda espacio libre en el disco. ¿Okay? Son dos posibles fallas que podríamos obtener al hacer uso de FOP y que deberíamos de nosotros tomar en cuenta que eso podría ocurrir. Bueno, entonces, ¿qué estructura nosotros deberíamos de poner en nuestros programas para implementar esto de la escritura o la utilización de archivos para nuestros programas en C? Miren, tienen esta estructura que, si se fijan, lo primero que tenemos que hacer es crear un apuntador donde vamos a guardar la dirección en memoria de el archivo que vamos a utilizar para guardar los archivos, o para guardar no los archivos, la información que nosotros queramos guardar. Y luego vamos a utilizar este apuntador para guardar la dirección en memoria del archivo que nosotros queremos, con el que vamos a trabajar. En este caso, para eso tenemos que utilizar la función FOP, ¿ok? Con el nombre del archivo y el modo en el que lo queremos hablar, el tipo de archivo. Y luego, bueno, poner esa estructura if-else para que si el archivo, o sea, si al mandar llamar la función FOP me entrega una respuesta nula, quiere decir que el archivo no se abrió. Si me entrega algo diferente a un dato nulo, quiere decir que entonces el archivo se abrió con éxito y podemos entonces realizar todas las operaciones que nosotros queramos, ya sea de lectura o de escritura. Y luego al final, bueno, si esto es diferente de nulo, entonces quiere decir que no se que se pudo abrir, y si es igual a nulo, entonces no se va a poder abrir. Entonces por eso utilizamos esta estructura if-else. Ok, y al final, cuando ya dejamos de utilizar nuestro archivo, siempre vamos a tener la obligación, digámoslo así, de cerrar nuestro archivo. ¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir si no lo cierro? Bueno, pues que toda la información que nosotros guardamos en ese archivo se pueda perder, ¿no? Porque ya no guarda o no cierra adecuadamente el archivo y se queda, digamos que como en el aire,
¿no? Sí. Entonces es importante que nosotros cerremos el archivo una vez terminado de utilizar el, el- el- bueno, una vez terminadas las operaciones que nosotros tenemos que hacer para utilizar ese archivo. También habíamos visto en clase que tenemos varias funciones que nos van a permitir extraer información y guardarla dentro de nuestros programas o dentro de nuestros archivos una vez que ya hemos abierto el archivo. Entonces, dos de ellas eran fgets, que es obtener información del archivo que queremos, y fputs, para guardar información en el archivo. Si se fijan, bueno, el que nosotros habíamos visto en clase era fgetc y fputc, ¿no? Que es decir, obtenemos un solo carácter a la vez y guardamos un solo carácter a la vez. Pero si nosotros queremos guardar más de un carácter, podemos utilizar este que es fgets, que nos va a guardar una cadena de caracteres. Y bueno, va a necesitar tres parámetros. Va a necesitar los datos que nosotros queremos guardar, el tamaño de datos, o sea, cuántos caracteres voy a guardar dentro del archivo, y el archivo. ¿Ok? O bueno, en este caso es cuántos caracteres quiero obtener de mi archivo, en este caso este archivo, cuántos caracteres quiero obtener y en dónde voy a guardar esa información que acabo de extraer del archivo. Si yo lo quiero guardar, pues simplemente tengo que decirle el nombre del archivo y la cadena de caracteres que yo quiero guardar dentro. Y bueno, aquí nos ponen un pequeño ejemplo, ¿no? En este pequeño ejemplo, lo que hacen es ir guardando, bueno, abren el archivo, que en este caso se llama fgets, y lo que hacen es utilizar un while para ir guardando de 50 en 50 caracteres. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí. Pues tenemos el nombre del archivo, el tamaño de datos que queremos guardar y la información que queremos guardar, ¿no? Que en este caso está almacenada dentro de este arreglo de 50 caracteres. Entonces, no olviden, después de que ya hicieron todo el procesamiento de los datos, cerrar su archivo. Otra aplicación, bueno, en este caso era para obtener información. Ahora para guardar información, pues simplemente ponemos, tiene la misma estructura, o sea, es decir, un apuntador de tipo archivo, ahí guardamos la dirección de memoria del archivo con la función fopen. Y lo único que tenemos que hacer entonces es llamar a la función fputs diciéndole en qué archivo vamos a guardarlo, es decir, con el apuntador que nosotros tenemos ya guardado en esta variable archivo, y la cadena de caracteres que queremos guardar, que en este caso está almacenado en este arreglo de caracteres escribir. ¿Ok? fscan y fprint, eso es, yo creo que es más fácil de utilizar o más fácil de comprender. ¿Por qué? Porque son dos funciones que se parecen mucho a las funciones que hemos estado utilizando a lo largo del semestre, que eran scanf y printf. ¿Ok? Solo tienen unas pequeñas diferencias. ¿Qué diferencias tienen? Por ejemplo, para nosotros usamos fscanf, lo único que le estamos diciendo es, o que le estamos agregando más, es el archivo de donde vamos a obtener la información. ¿Ok? Estas otras dos cosas ya las hacíamos con anterioridad, ¿no es cierto? Ya le poníamos el tipo de dato que vamos a leer y el lugar de donde vamos a extraer la información. ¿Ok? O la información donde vamos a almacenar esa información. En este caso, caracteres. Entonces, el archivo donde lo vamos a sacar
el tipo de dato que nosotros queremos extraer, que en este caso, como son todos archivos de texto, pues serán cadenas de caracteres. Y por último, ¿dónde vamos a guardar esa información que extrajimos del archivo? Y bueno, aquí ya nada más utilizan un printf para imprimir la cadena de caracteres que acaban de sacar del archivo. En este caso, bueno, pues están sacando datos de 50 en 50 caracteres. Cada vez que mandan llamarlo, están haciendo eso. Y ya habíamos dicho esto, bueno, no sé si les llama la atención, pero habíamos ya utilizado esta función que se llama PO, que lo que hace es regresarnos un valor de falso o verdadero una vez que se haya terminado de recorrer todo el archivo. Entonces, para saber si ya llegamos al final del archivo, después de haberlo leído desde la primera letra hasta la última letra de nuestro archivo, y saber, bueno, si seguimos dando vueltas a este ciclo o no. Bueno, y printf, que es igualito más de fácil, este ejemplo incluso lo vimos en clase, que era fprintf, que simplemente tenemos que ponerle la cadena de caracteres que queremos guardar y dónde la queremos guardar, ¿no? En este caso es archivo, dónde lo queremos guardar, y escribir es la cadena de caracteres que queremos guardar. Y alternativamente también podemos utilizarlo con alguna cadena de caracteres, y para eso nos vamos a poner tres parámetros: el archivo donde queremos guardar las cosas o el destino, el tipo de datos que nosotros queremos guardar y la cadena de caracteres que nosotros queremos ya guardar, ¿no? O sea, los datos. Y bueno, es la misma idea. En este caso, bueno, no están haciendo un ciclo como tal, simplemente ven si se abrió el archivo, si se abrió, guardas la información y punto. También tenemos otras dos funciones que son fread y fwrite, que son funciones que permiten trabajar con elementos de longitud conocida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí fread, aquí lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame, o un arreglo de caracteres que se llame buffer, entonces donde vamos a guardar la información, y creamos nuestro archivo file ap, y lo que vamos a hacer aquí es, bueno, en este caso lo que están haciendo es verificar que la información que le pasamos a la función principal como parámetros cuando ejecutamos nuestros archivos. Acuérdense que cuando nosotros ejecutamos un archivo podemos pasarle parámetros, y esos parámetros pues se van a guardar, o esa información se va a guardar en que es un arreglo que se va a llamar argb. Y para saber si cuando se ejecutaron los programas, más bien se mandó llamar o se mandó a ejecutar el archivo cuando estamos en la línea de comando, este archivo que se llama args va a ser mayor a 1. ¿Ok? Entonces por eso aquí les dicen, si args menor a 2, entonces te pide, ¿no?, que ejecutes el archivo de esta forma. Ejecutar el programa de la siguiente manera: ponerle el nombre y el programa nombre el nombre del archivo donde quieres guardar la información, ¿ok?, para que puedan ejecutarse. Y ya lo único que hace aquí es con esta información que tiene acá, si se fijan, el segundo parámetro que nosotros estamos poniéndole al archivo se llama nombre del archivo. Entonces argb en el espacio 2 de su arreglo, del arreglo, está el nombre del archivo. Entonces con eso yo ya puedo abrir o puedo guardar esa información dentro de bueno, puedo guardar
el apuntador, o más bien la dirección en memoria del archivo dentro de AP, que es el apuntador de tipo archivo que tengo acá arriba. ¿Ok? Entonces, bueno, ya simplemente lo que hace aquí es ir leyendo de 200, de 2048 bytes en 2048 bytes, y aquí va dando el ciclo, ¿no? Cuando se llega al final, pues este ciclo se para. ¿Ok? Ese para FRIT, acuérdense que va leyendo si es FRIT, es obtener información. Entonces va leyendo información de 2048 en 2048 y los va guardando en buffer. Y lo único que estamos haciendo aquí con este while es imprimir en pantalla la información que se va extrayendo del archivo. Y fwrite es para escribir dentro del archivo. La estructura del programa es la misma, lo único que aquí varía es en esta parte, ¿no? En lugar de utilizar, bueno, aquí lo que está haciendo, por ejemplo, es dar ciclos o dar vueltas con este while, mientras no se acabe de llegar al final del archivo, y la información que está extrayendo de aquí la está guardando en este archivo. Ok, entonces hagan de cuenta que lo único que está haciendo es trasladar la información del archivo 1 al archivo 2. Ok, es como hacer una copia. Y bueno, ya se acaban los ejemplos. Nosotros vimos algunas otras funciones, no necesariamente estas son las únicas que podemos utilizar. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que realicen los ejercicios que les puse ahí en su aula virtual. Son ejercicios rápidos. Y la idea es que también ya se concentren más en su proyecto final. ¿Ok? Entonces traten de hacer los ejercicios y si tienen dudas me dicen. Disculpe, profe, una pregunta. Dime. ¿Ya calificó todos los exámenes? Ya los califiqué todos. Ah, ok. Porque apenas ayer me metí y todavía no aparecía el mío. Pues he estado haciendo el esfuerzo de irlos calificando. De a poquitos, pero los voy calificando, ¿no? Profe. ¿Qué pasó? Para comentar una situación de mi equipo, que tenemos una práctica con 0, pero esa notamos que la calificación estaba desde antes de enviar la práctica. Entonces, esa práctica 6. Lo veo. Mándame un mensajito a la aula virtual, ¿no? Ok, Para que vale. Lo que pasa es que esa creo que